En los albores de la Segunda Guerra Mundial, el optimismo permeaba las filas aliadas. El ejército estadounidense, en particular, confiado en la robustez de su doctrina de infantería y en la eficacia probada de su armamento, no pudo evitar una cierta mofa ante las innovaciones bélicas del enemigo. Cuando las primeras imágenes o descripciones de la nueva ametralladora alemana, la MG-42, llegaron a sus manos, el escepticismo se transformó en chistes de trinchera. Para ellos, era una máquina tosca, casi burda, un testimonio de la desesperación alemana por producir armas en masa, desprovista de la elegancia mecánica y la precisión que esperaban de un arma de fuego. Su apariencia funcional, ensamblada con chapa estampada, y un diseño aparentemente simplificado, era motivo de risa, una supuesta chapucería nacida de la necesidad, que contrastaba con la ingeniería más refinada que los aliados consideraban superior. Lo que no sabían es que esa chapucería estaba a punto de redefinir el sonido del combate y la percepción misma del horror. La confianza aliada se cimentaba en décadas de desarrollo armamentístico y en una doctrina que valoraba la precisión y la potencia sostenida de sus sistemas existentes. El fusil semiautomático M1 Garand, por ejemplo, era el orgullo de la infantería estadounidense, símbolo de la capacidad del soldado individual. Complementándolo, la potente ametralladora pesada Browning M1919 proporcionaba un fuego de apoyo fiable, con un ritmo cadencioso y controlable, ideal para la defensa posicional o el avance metódico. Esta era la base sobre la que los aliados proyectaban su superioridad en el campo de batalla, una visión donde cada disparo contaba y cada arma tenía su función específica y bien definida. Su enfoque era la calidad y la durabilidad, características que, creían, superarían cualquier intento de producción masiva apresurada. La idea de un arma que sacrificara la belleza por la velocidad resultaba ajena a su filosofía militar. Sin embargo, al otro lado de las trincheras, una filosofía bélica distinta había germinado de la necesidad. La Wehrmacht alemana, consciente de sus desventajas numéricas y de recursos a largo plazo, había apostado por la superioridad táctica y la innovación tecnológica para compensar. La MG-42 no era un accidente de producción, sino la culminación de un diseño deliberado, concebido como el corazón palpitante de cada escuadra de infantería, un arma capaz de dominar el espacio de combate. Su ingeniería, aparentemente simple, ocultaba una genialidad enfocada en la eficiencia máxima, un mecanismo de rodillos que garantizaba una cadencia de fuego sin precedentes y un sistema de cambio rápido de cañón, permitiendo al artillero mantener una supresión casi continua. Esta máquina, forjada en la urgencia y la astucia ingenieril, prometía transformar la densidad de fuego en una ventaja decisiva, reescribiendo las reglas de la confrontación directa a pie. Los campos de batalla de Normandía, los bosques de las Ardenas y las desoladas estepas del este pronto se encargarían de disipar cualquier rastro de mofa. Allí, la percepción de una máquina tosca se desvanecería ante una realidad brutal. El sonido, ese elemento sensorial que los aliados habían subestimado, se convertiría en un terror visceral. No era el tac, tac, tac familiar de sus propias ametralladoras, sino un rugido ininterrumpido, una barrera de plomo que cortaba el aire con la implacable cadencia de una sierra mecánica. Los soldados aliados comenzaron a llamarla la Sierra de Hitler o la Cremallera, un apodo que reflejaba no solo su cadencia infernal, sino también el desgarro que producía en las líneas enemigas y en la moral de quienes la enfrentaban. Este era el sonido de la eficiencia brutal, la banda sonora de una amenaza
que desafiaba toda su comprensión previa de la guerra de infantería. Pero el campo de batalla tenía otra lección. Aquella mofa inicial, sin embargo, ignoraba la profunda lógica estratégica que subyacía al diseño y la doctrina de la MG-42. Mientras los aliados se aferraban a una visión donde la perfección mecánica se medía por la precisión del mecanizado y el acabado pulcro, los ingenieros alemanes se enfrentaban a una realidad implacable. La guerra moderna, con sus frentes extensos y su voraz consumo de material, exigía cantidades masivas de armamento, producido con rapidez y eficiencia, a menudo sacrificando la estética por la funcionalidad pura. La MG-34, su predecesora, había sido una obra maestra de la ingeniería, una ametralladora universal capaz de funcionar como arma de apoyo ligero, de defensa antiaérea o montada en vehículos. Era versátil y fiable, sí, pero su compleja fabricación, con un alto porcentaje de piezas fresadas y un meticuloso ensamblaje, la convertía en una pesadilla logística para la producción a gran escala. Cada unidad exigía un tiempo considerable y el consumo de valiosos recursos, un lujo que el esfuerzo bélico alemán, bajo una presión creciente y la amenaza de una guerra prolongada, ya no podía permitirse. Era necesario un cambio radical, una nueva filosofía que abrazara la brutalidad de la producción en masa sin comprometer la letalidad en el campo de batalla. Así nació la MG-42, no como un signo de desesperación, sino como la culminación de un diseño ingenieril astuto y pragmático. Los ingenieros alemanes, liderados por mentes como la de Werner Gruner, no buscaron refinar la MG-34, sino reinventar el proceso de fabricación. Adoptaron la chapa estampada y el ensamblaje por soldadura y remaches, técnicas industriales que ya se utilizaban en otros sectores, pero que para un arma de fuego principal eran revolucionarias. Esto permitió simplificar drásticamente el número de componentes y las horas de mano de obra. Aquí reside una de las ironías más agudas. Mientras la MG-34 requería un ensamblaje que implicaba aproximadamente 49 kilos de acero y una media de 150 horas de trabajo, su sucesora, la MG-42, lograba reducir esos valores a unos 27 kilos y apenas 75 horas de producción por unidad, una reducción de casi la mitad en material y tiempo, que se traducía en miles de unidades más en el frente, un torrente de fuego que los aliados aún no comprendían. Esta eficiencia en la producción era el pilar de una nueva doctrina de infantería. La MG-42 no era un arma complementaria, sino el corazón de la escuadra, el punto focal alrededor del cual se organizaba el asalto o la defensa. Su capacidad para saturar un área con una cadencia de fuego de aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto no tenía precedentes y transformaba la dinámica de cualquier enfrentamiento. Los soldados aliados, acostumbrados a la cadencia más controlada de sus Browning M1919, que ofrecían entre 500 y 600 disparos por minuto, veían en la MG-42 una aberración, una máquina ruidosa y desgarbada. Su apariencia de chapa y soldadura les llevó a creer que era un signo de debilidad alemana, una solución de emergencia nacida de la escasez. Pero lo que realmente veían era una ingeniería adaptada a las brutales exigencias de la guerra total, una máquina diseñada para dominar el espacio de combate, no para ganar concursos de belleza, y que estaba a punto de enseñarles una lección inolvidable sobre la verdadera naturaleza de la innovación bélica. La infantería aliada avanzaba con una confianza profunda, forjada en el entrenamiento riguroso y en la fiabilidad inquebrantable de su armamento. Habían aprendido a interpretar el campo de batalla a través de los sonidos familiares del combate, el característico ping
del M1 Garand al expulsar su peine vacío, el tac-tac-tac mesurado y controlable de la Browning de 1919, el bramido distante pero reconfortante de la artillería amiga. Cada sonido tenía su significado, su ritmo predecible, su promesa de apoyo o de amenaza controlada y comprensible. Sin embargo, en las sombras traicioneras de los setos de Normandía, en los densos bosques de las Ardenas o en las gélidas extensiones del frente oriental, una nueva y discordante sinfonía de la destrucción estaba a punto de estallar, una que desafiaría no solo sus tácticas y formaciones, sino la misma esencia de su preparación psicológica y su percepción del enemigo. ¿Podría una simple ametralladora, que inicialmente habían considerado una chapucería de guerra, alterar tan profundamente el tejido del combate de infantería? El soldado de a pie, adoctrinado en el avance metódico y el fuego de supresión preciso, esperaba una resistencia que sus propios sistemas de armas estaban diseñados para superar. Para él, una ametralladora enemiga significaba un punto fuerte a flanquear, un nido de resistencia a neutralizar con fuego concentrado o granadas. Su mente procesaba las ráfagas enemigas como interrupciones, desafíos que podían ser superados con disciplina y potencia de fuego propia, como la de su M1919, que con sus aproximadamente 500 a 600 disparos por minuto ofrecía un ritmo sostenido y controlable. Estaba preparado para una guerra de intercambios, de pausas y avances, donde cada bala contaba y cada movimiento tenía una lógica. Lo que no podía anticipar era la disrupción total de ese ritmo, la anulación de esas pausas, ni la avalancha de plomo que estaba a punto de ahogar toda su comprensión de un enfrentamiento justo y medido. Entonces llegó el momento. No fue un tac-tac-tac prolongado, ni el golpeteo aislado de un fusil. Fue un rugido ininterrumpido, una explosión continua que cortaba el aire con una ferocidad inaudita, como el desgarro de una sierra mecánica trabajando sin descanso. Un torrente de aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto, una densidad de fuego que no se había visto antes en un arma de infantería ligera, saturando áreas de avance a distancias tácticas con una eficacia brutal. El sonido no solo golpeaba los tímpanos, reverberaba en el pecho, desorientaba y congelaba el avance. Los soldados en el frente se encontraron de repente con una barrera invisible de metal, un muro de plomo que hacía imposible levantar la cabeza, que convertía el simple acto de asomarse en una sentencia de muerte. El campo de batalla se había transformado en un infierno de sonido y furia. La mofa inicial se evaporó, sustituida por una mezcla de p. La mofa inicial se evaporó, sustituida por una mezcla de pavor y una reverencia forzada ante la pura brutalidad de la máquina. El soldado aliado, acostumbrado al combate rítmico, se encontró de repente sumergido en un torbellino de plomo que no conocía pausas. No era el tac-tac-tac discontinuo que sus oídos esperaban, sino un sonido continuo, lacerante, que evocaba la imagen de una sierra mecánica desgarrando el aire, una cadencia ininterrumpida que se clavaba en lo más profundo de su psique. Los apodos, la sierra de Hitler o la cremallera, no eran ya chistes de trinchera, sino descripciones viscerales de un terror palpable. La bala zumbaba, impactaba, y el aire mismo parecía vibrar con la amenaza constante de una ráfaga interminable. Era un asalto no solo a la posición, sino a la voluntad de resistir, un nuevo paradigma de supresión que redefinía el significado de fuego enemigo. El campo de batalla se había transformado en un infierno sónico, un lugar donde el control y la previsibilidad se desvanecían ante el estruendo de una máquina implacable. Este aluvión de plomo no era una casualidad,
era el resultado de una ingeniería implacable. Mientras la confiable Browning M1919, el pilar de apoyo de la infantería aliada, ofrecía un cadencioso y controlable rango de entre 500 y 600 disparos por minuto. El rugido de la MG-42 significaba una tormenta de aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto. Esta diferencia, de más del doble en densidad de fuego, no era una simple estadística en un manual. Era la diferencia entre poder levantar la cabeza y quedar pegado al suelo, entre avanzar y quedar inmovilizado. Los soldados lo sintieron en sus propios cuerpos. Cada intento de asomar la cabeza, cada movimiento para reposicionar un arma o lanzar una granada, era inmediatamente respondido por una lluvia de proyectiles que saturaba cualquier punto de avance a distancias tácticas, creando una zona de negación que parecía impenetrable. La velocidad de la ráfaga era tal que a veces el oído humano apenas distinguía los impactos individuales, percibiendo solo un continuo y mortal zumbido. El respeto, si es que se le podía llamar así, nació de la pura impotencia. Aquella chapucería que habían creído ver en las fotografías, aquel diseño tosco que había provocado risas, se había revelado como una herramienta de guerra de una eficiencia aterradora. El soldado no pensaba en la elegancia de su mecanizado o en la pulcritud de su acabado. Solo sentía el impacto brutal de su potencia. La moral se resquebrajaba bajo la presión de un fuego que no cesaba y la estrategia de avance se desmoronaba ante una supresión que anulaba cualquier iniciativa. La ironía era amarga. La misma arma que habían desdeñado por su aparente falta de sofisticación era la que ahora dominaba el campo de batalla, dictando el ritmo del combate y sembrando el pánico en las filas. Ya no era una cuestión de superioridad tecnológica percibida, sino de supervivencia. El sonido de la cremallera se había convertido en el preludio del desastre, una melodía infernal que resonaría en sus pesadillas mucho después de que el último disparo se silenciara. La doctrina aliada, fundamentada en la potencia de fuego controlada y la maniobra coordinada, se enfrentaba ahora a un desafío sin precedentes, una barrera de plomo que trastocaba todas sus preconcepciones tácticas. Sus ametralladoras, como la fiable Browning M1919, estaban concebidas para un fuego de supresión que con su cadencia más pausada permitía el movimiento y el contraataque, un intercambio que sus soldados podían asimilar y contrarrestar con la disciplina aprendida. Sin embargo, la MG-42 no concedía esa oportunidad. Su torrente de proyectiles era tan denso y continuo que no dejaba intersticios, no ofrecía el respiro necesario para que un soldado evaluara la situación, reposicionara su arma o ejecutara un movimiento de flanqueo. Un avance bajo semejante fuego se sentía como correr directamente hacia una tormenta de granizo metálico, cada ráfaga un recordatorio brutal de la futilidad del esfuerzo individual y colectivo. La sierra de Hitler no solo infligía bajas, inmovilizaba, desmoralizaba y en esencia fracturaba la columna vertebral de cualquier asalto de infantería, obligando a los comandantes a reconsiderar cada paso en el campo de batalla. La ingeniería subyacente a esta máquina, tan desdeñada inicialmente por su estética funcional, revelaba una comprensión profunda de la guerra de desgaste y la importancia crítica de la supresión masiva. Mientras otras naciones se inclinaban por la precisión quirúrgica del fusil individual o la potencia concentrada de un impacto único, los diseñadores alemanes habían apostado por la saturación implacable del espacio de combate. Un solo equipo de MG-42, con su capacidad de generar aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto, podía proyectar en el aire más del doble de proyectiles
en el mismo lapso de tiempo que sus contrapartes aliadas, como la Browning M1919 con sus 500-600 disparos por minuto, transformando eficazmente un sector del frente en una zona de aniquilación literal. Esta diferencia numérica, que en un manual técnico podría parecer una simple abstracción, se materializaba en el campo de batalla como una densidad de fuego que pulverizaba las líneas enemigas, que cortaba la vegetación a la altura de un hombre y que convertía cualquier refugio precario en una ilusión temporal. Era una lección brutal y empírica sobre la eficacia del volumen de fuego sostenido para inmovilizar y, en última instancia, quebrar la moral del adversario. Desde la perspectiva de los comandantes aliados, la MG-42 trascendía la mera categoría de un arma. Se erigía como un factor táctico ineludible que exigía una revisión completa y urgente de sus planes de ataque y de su doctrina de infantería. Las órdenes de avance no podían ya limitarse a la maniobra. Debían ahora integrar un apoyo de artillería masivo, la coordinación de unidades de mortero con una precisión temporal y espacial nunca antes requerida, y el despliegue extensivo de pantallas de humo para proporcionar la mínima cobertura visual que permitiera cualquier movimiento. Un oficial aliado, frustrado por su impacto, comentó en un informe de poscombate, paráfrasis, que la presencia de una sola MG-42 bien posicionada podía detener o al menos inmovilizar a una compañía entera de infantería. La ventana de oportunidad para cualquier avance táctico se había reducido drásticamente, a menudo a solo unos escasos segundos entre ráfagas, si es que éstas concedían un respiro. Este impacto desproporcionado de un arma inicialmente percibida como una chapucería obligaba a una reevaluación fundamental de qué constituía realmente la superioridad tecnológica en el campo de batalla moderno. Así, la sierra de Hitler, nacida de la urgencia y la astucia ingenieril, había redefinido no solo el sonido de la guerra de infantería, sino también la psicología del combate y la doctrina táctica en su conjunto. Su cadencia infernal y su capacidad de supresión, que saturaba el campo de batalla con una barrera de plomo casi impenetrable, había transformado la mofa inicial aliada en un respeto teñido de un profundo temor, forzando a todos a confrontar una realidad brutal e ineludible. La verdadera innovación no siempre residía en la complejidad intrincada o en la elegancia estética del diseño, sino en la eficacia despiadada y la adaptabilidad pragmática a las exigencias más duras de la guerra total. Esta máquina, capaz de sostener un fuego devastador y fabricada en masa con una eficiencia asombrosa, no era un accidente de la desesperación, sino el resultado de una filosofía de diseño deliberada y un proceso de producción revolucionario. Sin embargo, para los observadores aliados, la pregunta fundamental persistía, más allá del fragor del combate. ¿Cómo pudo esta arma, con su apariencia funcional y su producción aparentemente simplificada, alcanzar tal nivel de rendimiento letal y una fiabilidad incuestionable en las condiciones más adversas del campo de batalla? ¿Cómo lo logra? La verdadera respuesta a la pregunta de cómo una máquina tan aparentemente tosca pudo infundir tal terror no residía en su elegancia, sino en una implacable lógica ingenieril, forjada en la urgencia y la visión de una guerra total. Los diseñadores alemanes no buscaban la perfección artesanal de antaño. Su objetivo era la eficiencia brutal en el campo de batalla, la capacidad de producir y sostener una densidad de fuego abrumadora con los recursos disponibles. ¿Podría una filosofía de diseño tan pragmática, casi industrial, superar la ingeniería más refinada? La MG-42 era, en esencia,
una obra maestra de la simplificación y la funcionalidad, una máquina de guerra diseñada para un propósito singular: dominar el espacio de combate mediante la supresión ininterrumpida. Cada componente, cada elección de material, estaba subordinado a este principio fundamental, una antítesis de la estética que los aliados valoraban en sus propias armas. En el corazón de la MG-42 latía un ingenioso mecanismo de rodillos que revolucionó la forma en que un arma automática manejaba el retroceso y la cadencia de fuego. A diferencia de los complejos sistemas de cerrojo rotatorio o los más lentos mecanismos de palanca, este diseño permitía un ciclo de disparo excepcionalmente rápido y fluido. Era la clave de su legendario ritmo, una avalancha de aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto, que superaba con creces a cualquier otra ametralladora de infantería de la época, mientras la robusta Browning M1919 estadounidense ofrecía un fuego sostenido de entre 500 y 600 disparos por minuto. La MG-42, con más del doble de velocidad, no solo disparaba más balas, sino que lo hacía con una fluidez que fusionaba los impactos individuales en un único y aterrador zumbido, ese sonido de sierra mecánica que se grababa en la memoria de los soldados. Pero la alta cadencia de fuego planteaba un desafío crítico: el sobrecalentamiento del cañón. Aquí es donde la astucia ingenieril de la MG-42 brillaba con una simplicidad devastadora. Su sistema de cambio rápido de cañón permitía al artillero reemplazar un cañón recalentado por uno frío en pocos segundos tras el entrenamiento, a menudo en menos tiempo del que se tardaba en cargar un nuevo cinturón de municiones. Esta característica, aparentemente menor, transformaba la MG-42 de una ametralladora de alta cadencia en una máquina capaz de mantener un fuego supresor casi continuo, una proeza inalcanzable para la mayoría de sus contemporáneas. Era la combinación de un mecanismo rápido y una capacidad de mantenimiento instantánea lo que la convertía en una fuerza tan implacable en el campo de batalla. ¿Cómo se pudo lograr tal funcionalidad con una construcción tan sencilla? La respuesta estaba en la filosofía de producción. La MG-42 no era el resultado de un mecanizado meticuloso y costoso, sino de la adopción masiva de la chapa estampada y la soldadura, técnicas industriales que drásticamente redujeron tanto el material como el tiempo de fabricación. Mientras su predecesora, la MG-34, requería aproximadamente 49 kilogramos de acero y unas 150 horas de mano de obra por unidad, la MG-42 lograba su cometido con solo unos 27 kilogramos de acero y apenas 75 horas de trabajo. Esta reducción de casi la mitad en material y tiempo de producción no era una señal de desesperación, sino de una ingeniosa adaptación a las realidades de la guerra industrial. Permitía la fabricación de miles de unidades en el tiempo que se habría tardado en producir la mitad de su equivalente más refinado, inundando el frente con una capacidad de fuego sin precedentes. Así, la chapucería inicial se reveló como una brillantez de diseño. La MG-42 no sacrificaba fiabilidad por la velocidad o la simplicidad, las integraba. Su diseño, que algunos habían tildado de burdo, era en realidad un testimonio de cómo la ingeniería puede resolver problemas complejos con soluciones elegantes y directas, priorizando la función sobre la forma, la eficiencia sobre la estética. Esta máquina no solo ofrecía una cadencia de fuego devastadora, sino que la mantenía, y lo hacía con una fiabilidad que desafiaba su construcción aparentemente sencilla. La lección para los aliados sería amarga, pero ineludible. La verdadera superioridad tecnológica en la guerra no siempre se mide por la complejidad o el coste,
sino por la capacidad de un sistema para cumplir su propósito de manera implacable bajo la presión más extrema. En el corazón de la MG-42 latía un ingenioso mecanismo de rodillos que revolucionó la forma en que un arma automática manejaba el retroceso y la cadencia de fuego. A diferencia de los complejos sistemas de cerrojo rotatorio o los más lentos mecanismos de palanca, este diseño permitía un ciclo de disparo excepcionalmente rápido y fluido. Era la clave de su legendario ritmo, una avalancha de aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto que superaba con creces a cualquier otra ametralladora de infantería de la época, mientras la robusta Browning M1919 estadounidense ofrecía un fuego sostenido de entre 500 y 600 disparos por minuto. La MG-42, con más del doble de velocidad, no solo disparaba más balas, sino que lo hacía con una fluidez que fusionaba los impactos individuales en un único y aterrador zumbido, ese sonido de sierra mecánica que se grababa en la memoria de los soldados. Pero la alta cadencia de fuego planteaba un desafío crítico: el sobrecalentamiento del cañón. Aquí es donde la astucia ingenieril de la MG-42 brillaba con una simplicidad devastadora. Su sistema de cambio rápido de cañón permitía al artillero reemplazar un cañón recalentado por uno frío en pocos segundos tras entrenamiento, a menudo en menos tiempo del que se tardaba en cargar un nuevo cinturón de municiones. Esta característica, aparentemente menor, transformaba la MG-42 de una ametralladora de alta cadencia en una máquina capaz de mantener un fuego supresor casi continuo, una proeza inalcanzable para la mayoría de sus contemporáneas. Era la combinación de un mecanismo rápido y una capacidad de mantenimiento instantánea lo que la convertía en una fuerza tan implacable en el campo de batalla. ¿Cómo se pudo lograr tal funcionalidad con una construcción tan sencilla? La respuesta estaba en la filosofía de producción. La MG-42 no era el resultado de un mecanizado meticuloso y costoso, sino de la adopción masiva de la chapa estampada y la soldadura, técnicas industriales que drásticamente redujeron tanto el material como el tiempo de fabricación. Mientras su predecesora, la MG-34, requería aproximadamente 49 kilogramos de acero y unas 150 horas de mano de obra por unidad, la MG-42 lograba su cometido con solo unos 27 kilogramos de acero y apenas 75 horas de trabajo. Esta reducción de casi la mitad en material y tiempo de producción no era una señal de desesperación, sino de una ingeniosa adaptación a las realidades de la guerra industrial. Permitía la fabricación de miles de unidades en el tiempo que se habría tardado en producir la mitad de su equivalente más refinado, inundando el frente con una capacidad de fuego sin precedentes. Así, la chapucería inicial se reveló como una brillantez de diseño. La MG-42 no sacrificaba fiabilidad por la velocidad o la simplicidad, las integraba. Su diseño, que algunos habían tildado de burdo, era en realidad un testimonio de cómo la ingeniería puede resolver problemas complejos con soluciones elegantes y directas, priorizando la función sobre la forma, la eficiencia sobre la estética. Esta máquina no solo ofrecía una cadencia de fuego devastadora, sino que la mantenía, y lo hacía con una fiabilidad que desafiaba su construcción aparentemente sencilla. La lección para los aliados sería amarga, pero ineludible. La verdadera superioridad tecnológica en la guerra no siempre se mide por la complejidad o el coste, sino por la capacidad de un sistema para cumplir su propósito de manera implacable bajo la presión más extrema. La verdadera respuesta a la pregunta de cómo una máquina tan aparentemente tosca pudo infundir tal terror no residía en su elegancia, sino en una implacable lógica ingenieril.
forjada en la urgencia y la visión de una guerra total. Los diseñadores alemanes no buscaban la perfección artesanal de antaño. Su objetivo era la eficiencia brutal en el campo de batalla, la capacidad de producir y sostener una densidad de fuego abrumadora con los recursos disponibles. ¿Podría una filosofía de diseño tan pragmática, casi industrial, superar la ingeniería más refinada? La MG-42 era, en esencia, una obra maestra de la simplificación y la funcionalidad, una máquina de guerra diseñada para un propósito singular: dominar el espacio de combate mediante la supresión ininterrumpida. Cada componente, cada elección de material, estaba subordinado a este principio fundamental, una antítesis de la estética que los aliados valoraban en sus propias armas. En el corazón de la MG-42 latía un ingenioso mecanismo de rodillos que revolucionó la forma en que un arma automática manejaba el retroceso y la cadencia de fuego. A diferencia de los complejos sistemas de cerrojo rotatorio o los más lentos mecanismos de palanca, este diseño permitía un ciclo de disparo excepcionalmente rápido y fluido. Era la clave de su legendario ritmo: una avalancha de aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto, que superaba con creces a cualquier otra ametralladora de infantería de la época, mientras la robusta Browning M1919 estadounidense ofrecía un fuego sostenido de entre 500 y 600 disparos por minuto. La EG-42, con más del doble de velocidad, no solo disparaba más balas, sino que lo hacía con una fluidez que fusionaba los impactos individuales en un único y aterrador zumbido. Ese sonido de sierra mecánica que se grababa en la memoria de los soldados. Pero la alta cadencia de fuego planteaba un desafío crítico: el sobrecalentamiento del cañón. Aquí es donde la astucia ingenieril de la MG-42 brillaba con una simplicidad devastadora. Su sistema de cambio rápido de cañón permitía al artillero reemplazar un cañón recalentado por uno frío en pocos segundos tras entrenamiento, a menudo en menos tiempo del que se tardaba en cargar un nuevo cinturón de municiones. Esta característica, aparentemente menor, transformaba la MG-42 de una ametralladora de alta cadencia en una máquina capaz de mantener un fuego supresor casi continuo, una proeza inalcanzable para la mayoría de sus contemporáneas. Era la combinación de un mecanismo rápido y una capacidad de mantenimiento instantánea lo que la convertía en una fuerza tan implacable en el campo de batalla. ¿Cómo se pudo lograr tal funcionalidad con una construcción tan sencilla? La respuesta estaba en la filosofía de producción. La MG-42 no era el resultado de un mecanizado meticuloso y costoso, sino de la adopción masiva de la chapa estampada y la soldadura, técnicas industriales que drásticamente redujeron tanto el material como el tiempo de fabricación. Mientras su predecesora, la MG-34, requería aproximadamente 49 kilogramos de acero y unas 150 horas de mano de obra por unidad, la MG-42 lograba su cometido con solo unos 27 kilogramos de acero y apenas 75 horas de trabajo. Esta reducción de casi la mitad en material y tiempo de producción no era una señal de desesperación, sino de una ingeniosa adaptación a las realidades de la guerra industrial. Permitía la fabricación de miles de unidades en el tiempo que se habría tardado en producir la mitad de su equivalente más refinado, inundando el frente con una capacidad de fuego sin precedentes. El implacable sonido de la MG-42, esa infernal sierra mecánica, forzó no solo al soldado individual a arrodillarse, sino también al alto mando aliado a una sombría y urgente realización. Lo que una vez fue descartado con mofa como un arma tosca y producto de la desesperación, ahora dictaba el ritmo del combate,
transformando doctrinas establecidas y supuestamente robustas en estrategias obsoletas e ineficaces. Los comandantes en el campo, enfrentados a tasas de bajas inaceptables y avances estancados que costaban vidas y tiempo precioso, tuvieron que confrontar el impacto sistémico y desproporcionado de esta única arma. Sus asaltos, meticulosamente planeados y a menudo basados en el fuego coordinado de fusileros y el apoyo constante de la fiable Browning M1919, se vieron destrozados una y otra vez por la pura avalancha de plomo. El campo de batalla, antes un escenario para la maniobra metódica y la agresión medida, se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia contra una tormenta invisible, incesante e inquebrantable. La pregunta que resonaba en cada puesto de mando era clara. ¿Cómo podrían sus tropas abrirse paso a través de este muro de fuego y metal? En una mañana brumosa en la campiña normanda, un capitán estadounidense, con el rostro endurecido por la frustración y la experiencia, observaba un punto fuerte alemán que había inmovilizado a su compañía durante horas. El incesante traqueteo de la cremallera era el único sonido que dominaba el ambiente, un recordatorio constante de su impotencia. La orden era clara, pero su ejecución compleja y peligrosa. Necesito humo, y lo quiero denso cubriendo el flanco izquierdo de esa posición, gruñó, señalando un seto traicionero donde la ráfaga parecía más feroz. Los morteros, coordinados con el humo, 5 rondas de alto explosivo justo detrás de la ametralladora, y rápido. En cuanto el humo sea efectivo y los morteros impacten, la primera escuadra avanzará por el flanco derecho. No esperen, tendrán una ventana y será mínima, de no más de unos pocos segundos. Corran como demonios y pongan esas granadas en el nido de la bestia. Era una táctica desesperada, un testimonio brutal de cómo la MG-42 había reescrito las reglas de cada enfrentamiento de infantería. La diferencia en la cadencia de fuego no era una abstracción teórica, era una cuestión de vida o muerte en el campo de batalla, redefiniendo las posibilidades tácticas, mientras que la Browning M1919, la espina dorsal del fuego de apoyo aliado, podía entregar un respetable volumen de entre 500 y 600 disparos por minuto. La MG-42 alemana saturaba el aire con aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto. Esta disparidad, que podía significar más del doble de proyectiles por segundo impactando en un área definida, alteraba fundamentalmente las matemáticas del asalto frontal. Un comandante no solo enfrentaba una mayor cantidad de fuego, se enfrentaba a una densidad que hacía imposible el avance sin una preparación abrumadora de fuego de apoyo. La zona de negación, creada por una MG-42 bien emplazada y con un equipo entrenado, era tal que las tácticas convencionales de fuego y movimiento se convertían en una apuesta suicida. La única opción era abrumar la posición con un apoyo de armas combinadas que superara la capacidad de supresión de la ametralladora, lo que exigía una planificación y recursos que antes se reservaban para objetivos de mayor envergadura. La brutal eficacia de la MG-42 fue reconocida en numerosos informes aliados de inteligencia y poscombate, a menudo con una mezcla de admiración forzada y exasperación palpable. Un relatorio aliado de poscombate, paráfrasis, resumía la situación sin ambajes, destacando su impacto desproporcionado. La MG-42 ha demostrado ser un arma de supresión tan formidable que una sola posición bien defendida puede detener el avance de una compañía entera, incluso con apoyo de armas pesadas, hasta que se logre una neutralización completa mediante artillería o flanqueo extremo. Esta conclusión no era una exageración retórica.
era la cruda realidad táctica que los aliados enfrentaban día tras día en cada sector del frente. La lección era clara para los estrategas. La superioridad numérica o incluso la calidad individual de las tropas no siempre garantizaban el éxito cuando se encontraban con un sistema de fuego tan denso y continuo. La Sierra de Hitler no era solo una ametralladora. Era un sistema táctico completo que exigía una respuesta sistemática y coordinada, una redefinición de cómo se atacaban los puntos fuertes. Tras meses de encuentros brutales en frentes tan diversos como las estepas rusas, los setos de Normandía y los bosques de las Ardenas, la inicial mofa aliada hacia la ametralladora MG-42 se había transformado en una evaluación sobria y a menudo sombría. Los informes de poscombate de diversas unidades convergían en una misma conclusión. Lo que al principio se había descartado con condescendencia como una chapucería de producción en masa, se había revelado como un arma de asalto psicológico y táctico sin parangón. La cadencia ininterrumpida de su fuego, ese distintivo y aterrador sonido de sierra mecánica que se grababa en la psique del soldado, no solo causaba bajas físicas con una eficiencia brutal, destrozaba la moral, inmovilizaba avances enteros y forzaba una reevaluación fundamental de las tácticas de infantería. Los aliados comenzaron a comprender que no estaban luchando solo contra una pieza de metal construida con chapa estampada, sino contra un sistema de fuego que desafiaba sus propias concepciones de la guerra, donde la elegancia mecánica se había sacrificado deliberadamente en aras de una letalidad abrumadora. La amarga ironía de su burla inicial se manifestaba ahora en la cruda realidad de la impotencia en el campo de batalla, un recordatorio constante de que la apariencia podía ser engañosa. El análisis técnico de la MG-42 reveló una brillantez ingenieril que trascendía su estética espartana. Los expertos aliados, al desmontar y estudiar las armas capturadas, quedaron sorprendidos por la audacia y la eficacia de su diseño. El ingenioso mecanismo de rodillos, que permitía una cadencia de aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto, en contraste directo con los 500-600 disparos por minuto de la Browning en 1919, no era meramente una diferencia numérica, era la clave de su capacidad para saturar áreas de avance a distancias tácticas, creando una zona de negación impenetrable. Pero la genialidad no residía solo en la velocidad del disparo, sino en la capacidad de mantenerla. El sistema de cambio rápido de cañón que un artillero entrenado podía ejecutar en pocos segundos garantizaba una supresión casi continua. Esta combinación de alta cadencia y mantenimiento eficiente, lograda con métodos de producción como la chapa estampada, que reducían el tiempo de fabricación a aproximadamente la mitad en comparación con la MG-34, revelaba una comprensión profunda de la guerra industrial y del valor del volumen de fuego. Para el alto mando aliado, la MG-42 no era simplemente una ametralladora más, era un catalizador que exigía una revisión completa de la doctrina de infantería. La necesidad de abrumar sus posiciones con artillería masiva, morteros coordinados y pantallas de humo extensas, se volvió una constante táctica, un tributo forzado a la eficacia de la Sierra de Hitler. Los informes sugerían que la capacidad de una sola MG-42 para inmovilizar a una compañía entera de infantería, incluso con apoyo, obligaba a redefinir los parámetros de asalto. Esta lección profunda sobre la importancia del volumen de fuego sostenido y la eficiencia de producción resonaría mucho después de la guerra, influyendo directamente en el desarrollo de futuras ametralladoras universales. La AMG-42 demostró
que un sistema de armas conceptualizado para la producción en masa y la supresión implacable podía superar a la perfección artesanal y las doctrinas arraigadas, dejando un legado innegable en la ingeniería bélica moderna. Finalizada la contienda, los expertos aliados se abocaron al estudio minucioso de las MG-42 capturadas. La mofa inicial, ya un eco distante, se había desvanecido por completo, reemplazada por una forzada admiración ante la brutal eficacia de la máquina. Bajo su apariencia tosca, desprovista de la sofisticación mecánica que solían valorar, se reveló una ingeniería de una astucia implacable. ¿Qué secretos ocultaba esta chapucería que había sembrado tanto terror? Descubrieron que el ingenioso mecanismo de rodillos, clave de su legendaria cadencia de aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto, superaba drásticamente la capacidad de sus propias armas, como la Browning M1919, que ofrecía entre 500 y 600 disparos por minuto. Esta diferencia no era una mera estadística, era la esencia de su poder de supresión, capaz de saturar áreas de avance a distancias tácticas con una lluvia de plomo incesante. Pero la verdadera genialidad residía en la combinación de esta velocidad con un sistema de cambio rápido de cañón que un artillero entrenado podía ejecutar en pocos segundos, permitiendo mantener un fuego supresor casi continuo, una proeza inalcanzable para la mayoría de sus contemporáneas y un factor decisivo en el combate. La eficiencia de la MG-42 no era un accidente de diseño, sino el fruto de una filosofía de producción revolucionaria que los aliados tardarían en comprender. Mientras sus propias fábricas se aferraban a métodos de mecanizado más complejos y costosos, los ingenieros alemanes habían abrazado masivamente la chapa estampada y la soldadura, técnicas industriales que drásticamente redujeron tanto el material como el tiempo de fabricación. Este enfoque pragmático, inicialmente despreciado como un signo de desesperación, se reveló como una genialidad logística. ¿Cómo era posible que un arma tan letal se produjera con tal celeridad? Los análisis comparativos demostraron que mientras su predecesora, la MG-34, requería aproximadamente 49 kilogramos de acero y unas 150 horas de mano de obra por unidad, la MG-42 lograba su cometido con solo unos 27 kilogramos de acero y apenas 75 horas de trabajo. Esta reducción de casi la mitad en material y tiempo de producción no era una señal de debilidad, sino de una ingeniosa adaptación a las realidades de la guerra industrial, permitiendo la fabricación de miles de unidades en el tiempo que se habría tardado en producir una fracción de su equivalente más refinado, inundando el frente con una capacidad de fuego sin precedentes. Las lecciones extraídas de la MG-42 trascendieron el fragor de la batalla, influyendo profundamente en el desarrollo de futuras armas. La ironía era palpable. La misma chapucería que había sido objeto de mofa se convirtió en el modelo a seguir. El concepto de una ametralladora universal, capaz de desempeñar múltiples roles, desde arma de apoyo ligero de infantería hasta montada en vehículos o como defensa antiaérea, se consolidó como el estándar global. ¿Cómo un diseño tan funcional pudo redefinir la doctrina armamentística mundial? Las naciones aliadas, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido, comenzaron a desarrollar sus propias ametralladoras de uso general, GPMG por sus siglas en inglés, incorporando principios clave del diseño alemán. La influencia de la MG-42 es innegable en armas icónicas de la posguerra como la M60 estadounidense o la FN MAG belga, que adoptaron la versatilidad, la facilidad de mantenimiento y en algunos casos mecanismos de cambio rápido de cañón similares. Incluso hoy, la MG3 alemana
un descendiente directo de la MG-42 y con idéntica cadencia de fuego, continúa en servicio activo en numerosos ejércitos, perpetuando el inconfundible sonido de una sierra mecánica que, aunque adaptado y modernizado, sigue siendo un recordatorio de su origen. La ironía institucional se consumó. La chapucería alemana, que había sido objeto de burla, no sólo había reescrito las reglas de la guerra de infantería, sino que se había transformado en el arquetipo a imitar. Un relatorio técnico, aliado de posguerra, paráfrasis, concluyó con una franqueza sorprendente. La MG-42 ha demostrado inequívocamente que la eficacia de un sistema de armas en el campo de batalla moderno no reside únicamente en la precisión del mecanizado individual o en la elegancia de su diseño, sino en su capacidad para integrar la producción en masa con una doctrina de fuego sostenido y abrumador. Esta profunda comprensión marcó un cambio paradigmático en la ingeniería militar, alejando el foco de la perfección artesanal hacia la eficiencia brutal y la adaptabilidad táctica. La historia de la MG-42 es, en última instancia, un recordatorio sombrío de que la verdadera innovación a menudo se disfraza de simplicidad y desafía las preconcepciones arraigadas. Los sistemas, y no el orgullo por una estética refinada, son los que, al final, deciden el curso y el resultado de los conflictos armados. Esta filosofía de diseño, pragmática hasta la médula, se extendió a los métodos de fabricación. La MG-42 no emergió de procesos de mecanizado meticulosos y costosos, sino de la adopción masiva de la chapa estampada y la soldadura. Estas técnicas industriales, revolucionarias para un arma de fuego principal, redujeron drásticamente tanto el material como el tiempo de fabricación. Aquí yace una de las ironías más profundas. Mientras su predecesora, la MG-34, requería aproximadamente 49 kilogramos de acero y unas 150 horas de mano de obra por unidad, la MG-42 lograba su cometido con solo unos 27 kilogramos de acero y apenas 75 horas de trabajo. Esta reducción de casi la mitad en material y tiempo de producción no era una señal de debilidad o desesperación, sino de una ingeniosa adaptación a las realidades de la guerra industrial. Permitía la fabricación de miles de unidades en el tiempo que se habría tardado en producir una fracción de su equivalente más refinado, inundando el frente con una capacidad de fuego sin precedentes a un coste significativamente menor. En los albores de la Segunda Guerra Mundial, el optimismo permeaba las filas aliadas. El ejército estadounidense, en particular, confiado en la robustez de su doctrina de infantería y en la eficacia probada de su armamento, no pudo evitar una cierta mofa ante las innovaciones bélicas del enemigo. Cuando las primeras imágenes o descripciones de la nueva ametralladora alemana, la MG-42, llegaron a sus manos, el escepticismo se transformó en chistes de trinchera. Para ellos era una máquina tosca, casi burda, un testimonio de la desesperación alemana por producir armas en masa, desprovista de la elegancia mecánica y la precisión que esperaban de un arma de fuego. Su apariencia funcional, ensamblada con chapa estampada y un diseño aparentemente simplificado, era motivo de risa. Una supuesta chapucería nacida de la necesidad que contrastaba con la ingeniería más refinada que los aliados consideraban superior. Lo que no sabían es que esa chapucería estaba a punto de redefinir el sonido del combate y la percepción misma del horror. La confianza aliada se cimentaba en décadas de desarrollo armamentístico y en una doctrina que valoraba la precisión y la potencia sostenida de sus sistemas existentes. El fusil semiautomático M1 Garand, por ejemplo,
era el orgullo de la infantería estadounidense, símbolo de la capacidad del soldado individual. Complementándolo, la potente ametralladora pesada Browning M1919 proporcionaba un fuego de apoyo fiable, con un ritmo cadencioso y controlable, ideal para la defensa posicional o el avance metódico. Esta era la base sobre la que los aliados proyectaban su superioridad en el campo de batalla. Una visión donde cada disparo contaba y cada arma tenía su función específica y bien definida. Su enfoque era la calidad y la durabilidad, características que, creían, superarían cualquier intento de producción masiva apresurada. La idea de un arma que sacrificara la belleza por la velocidad resultaba ajena a su filosofía militar, pero estaban subestimando una amenaza que iba más allá de la mera estética. Sin embargo, al otro lado de las trincheras, una filosofía bélica distinta había germinado de la necesidad. La Wehrmacht alemana, consciente de sus desventajas numéricas y de recursos a largo plazo, había apostado por la superioridad táctica y la innovación tecnológica para compensar. La MG-42 no era un accidente de producción, sino la culminación de un diseño deliberado, concebido como el corazón palpitante de cada escuadra de infantería, un arma capaz de dominar el espacio de combate. Su ingeniería, aparentemente simple, ocultaba una genialidad enfocada en la eficiencia máxima, un mecanismo de rodillos que garantizaba una cadencia de fuego sin precedentes y un sistema de cambio rápido de cañón, permitiendo al artillero mantener una supresión casi continua. Esta máquina, forjada en la urgencia y la astucia ingenieril, prometía transformar la densidad de fuego en una ventaja decisiva, reescribiendo las reglas de la confrontación directa a pie. La mofa inicial, sin embargo, ignoraba la profunda lógica estratégica que subyacía al diseño y la doctrina de la MG-42. Mientras los aliados se aferraban a una visión donde la perfección mecánica se medía por la precisión del mecanizado y el acabado pulcro, los ingenieros alemanes se enfrentaban a una realidad implacable. La guerra moderna, con sus frentes extensos y su voraz consumo de material, exigía cantidades masivas de armamento, producido con rapidez y eficiencia, a menudo sacrificando la estética por la funcionalidad pura. La MG-34, su predecesora, había sido una obra maestra de la ingeniería, una ametralladora universal capaz de funcionar como arma de apoyo ligero, de defensa antiaérea o montada en vehículos. Era versátil y fiable, sí, pero su compleja fabricación, con un alto porcentaje de piezas fresadas y un meticuloso ensamblaje, la convertía en una pesadilla logística para la producción a gran escala. Cada unidad exigía un tiempo considerable y el consumo de valiosos recursos, un lujo que el esfuerzo bélico alemán, bajo una presión creciente y la amenaza de una guerra prolongada, ya no podía permitirse. Era necesario un cambio radical, una nueva filosofía que abrazara la brutalidad de la producción en masa sin comprometer la letalidad en el campo de batalla. Así nació la MG-42, no como un signo de desesperación, sino como la culminación de un diseño ingenieril astuto y pragmático. Los ingenieros alemanes, liderados por mentes como la de Werner Gruner, no buscaron refinar la MG-34, sino reinventar el proceso de fabricación. Adoptaron la chapa estampada y el ensamblaje por soldadura y remaches, técnicas industriales que ya se utilizaban en otros sectores, pero que para un arma de fuego principal eran revolucionarias. Esto permitió simplificar drásticamente el número de componentes y las horas de mano de obra. Aquí reside una de las ironías más agudas. Mientras la MG-34 requería un ensamblaje que implicaba aproximadamente 49 kilos de acero y una media de 150 horas de trabajo,
Su sucesora, la MG-42, lograba reducir esos valores a unos 27 kilos y apenas 75 horas de producción por unidad, una reducción de casi la mitad en material y tiempo que se traducía en miles de unidades más en el frente, un torrente de fuego que los aliados aún no comprendían. Esta eficiencia en la producción era el pilar de una nueva doctrina de infantería. La MG-42 no era un arma complementaria, sino el corazón de la escuadra, el punto focal alrededor del cual se organizaba el asalto o la defensa. Su capacidad para saturar un área con una cadencia de fuego de aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto no tenía precedentes y transformaba la dinámica de cualquier enfrentamiento. Los soldados aliados, acostumbrados a la cadencia más controlada de sus Browning en 1919, que ofrecían entre 500 y 600 disparos por minuto, veían en la MG-42 una aberración, una máquina ruidosa y desgarbada. Su apariencia de chapa y soldadura les llevó a creer que era un signo de debilidad alemana, una solución de emergencia nacida de la escasez. Pero lo que realmente veían era una ingeniería adaptada a las brutales exigencias de la guerra total, una máquina diseñada para dominar el espacio de combate, no para ganar concursos de belleza, y que estaba a punto de enseñarles una lección inolvidable sobre la verdadera naturaleza de la innovación bélica. La infantería aliada avanzaba con una confianza profunda, forjada en el entrenamiento riguroso y en la fiabilidad inquebrantable de su armamento. Habían aprendido a interpretar el campo de batalla a través de los sonidos familiares del combate, el característico ping del M1 Garand al expulsar su peine vacío, el tac-tac-tac mesurado y controlable de la Browning M1919, el bramido distante pero reconfortante de la artillería amiga. Cada sonido tenía su significado, su ritmo predecible, su promesa de apoyo o de amenaza controlada y comprensible. Sin embargo, en las sombras traicioneras de los setos de Normandía, en los densos bosques de las Ardenas o en las gélidas extensiones del frente oriental, una nueva y discordante sinfonía de la destrucción estaba a punto de estallar, una que desafiaría no solo sus tácticas y formaciones, sino la misma esencia de su preparación psicológica y su percepción del enemigo. ¿Podría una simple ametralladora, que inicialmente habían considerado una chapucería de guerra, alterar tan profundamente el tejido del combate de infantería? El soldado de a pie, adoctrinado en el avance metódico y el fuego de supresión preciso, esperaba una resistencia que sus propios sistemas de armas estaban diseñados para superar. Para él, una ametralladora enemiga significaba un punto fuerte a flanquear, un nido de resistencia a neutralizar con fuego concentrado o granadas. Su mente procesaba las ráfagas enemigas como interrupciones, desafíos que podían ser superados con disciplina y potencia de fuego propia, como la de su M1919, que con sus aproximadamente 500 a 600 disparos por minuto, ofrecía un ritmo sostenido y controlable. Estaba preparado para una guerra de intercambios, de pausas y avances, donde cada bala contaba y cada movimiento tenía una lógica. Lo que no podía anticipar era la disrupción total de ese ritmo, la anulación de esas pausas, ni la avalancha de plomo que estaba a punto de ahogar toda su comprensión de un enfrentamiento justo y medido. Entonces llegó el momento. No fue un tac-tac-tac prolongado, ni el golpeteo aislado de un fusil. Fue un rugido ininterrumpido, una explosión continua que cortaba el aire con una ferocidad inaudita, como el desgarro de una sierra mecánica trabajando sin descanso. Un torrente de aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto. Una densidad de fuego que no se había visto antes en un arma de infantería ligera.
saturando áreas de avance a distancias tácticas con una eficacia brutal. El sonido no solo golpeaba los tímpanos, reverberaba en el pecho, desorientaba y congelaba el avance. Los soldados en el frente se encontraron de repente con una barrera invisible de metal, un muro de plomo que hacía imposible levantar la cabeza, que convertía el simple acto de asomarse en una sentencia de muerte. El campo de batalla se había transformado en un infierno de sonido y furia. La mofa inicial se evaporó, sustituida por una mezcla de pavor y una reverencia forzada ante la pura brutalidad de la máquina. El soldado aliado, acostumbrado al combate rítmico, se encontró de repente sumergido en un torbellino de plomo que no conocía pausas. No era el tac-tac-tac discontinuo que sus oídos esperaban, sino un sonido continuo, lacerante, que evocaba la imagen de una sierra mecánica desgarrando el aire, una cadencia ininterrumpida que se clavaba en lo más profundo de su psique. Los apodos, la sierra de Hitler o la cremallera, no eran ya chistes de trinchera, sino descripciones viscerales de un terror palpable. La bala zumbaba, impactaba, y el aire mismo parecía vibrar con la amenaza constante de una ráfaga interminable. Era un asalto no solo a la posición, sino a la voluntad de resistir. Un nuevo paradigma de supresión que redefinía el significado de fuego enemigo. El campo de batalla se había transformado en un infierno sónico, un lugar donde el control y la previsibilidad se desvanecían ante el estruendo de una máquina implacable. Este aluvión de plomo no era una casualidad, era el resultado de una ingeniería implacable. Mientras la confiable Browning M1919, el pilar de apoyo de la infantería aliada, ofrecía un cadencioso y controlable rango de entre 500 y 600 disparos por minuto, el rugido de la MG-42 significaba una tormenta de aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto. Esta diferencia, de más del doble en densidad de fuego, no era una simple estadística en un manual. Era la diferencia entre poder levantar la cabeza y quedar pegado al suelo, entre avanzar y quedar inmovilizado. Los soldados lo sintieron en sus propios cuerpos. Cada intento de asomar la cabeza, cada movimiento para reposicionar un arma o lanzar una granada, era inmediatamente respondido por una lluvia de proyectiles que saturaba cualquier punto de avance a distancias tácticas, creando una zona de negación que parecía impenetrable. La velocidad de la ráfaga era tal que a veces el oído humano apenas distinguía los impactos individuales, percibiendo solo un continuo y mortal zumbido. El respeto, si es que se le podía llamar así, nació de la pura impotencia, aquella chapucería que habían creído ver en las fotografías, aquel diseño tosco que había provocado risas, se había revelado como una herramienta de guerra de una eficiencia aterradora. El soldado no pensaba en la elegancia de su mecanizado o en la pulcritud de su acabado. Solo sentía el impacto brutal de su potencia. La moral se resquebrajaba bajo la presión de un fuego que no cesaba y la estrategia de avance se desmoronaba ante una supresión que anulaba cualquier iniciativa. La ironía era amarga. La misma arma que habían desdeñado por su aparente falta de sofisticación era la que ahora dominaba el campo de batalla, dictando el ritmo del combate y sembrando el pánico en las filas. Ya no era una cuestión de superioridad tecnológica percibida, sino de supervivencia. El sonido de la cremallera se había convertido en el preludio del desastre, una melodía infernal que resonaría en sus pesadillas mucho después de que el último disparo se silenciara. La doctrina aliada, fundamentada en la potencia de fuego controlada y la maniobra coordinada, se enfrentaba ahora a un desafío sin precedentes, una barrera de plomo que trastocaba todas sus preconcepciones tácticas.
Sus ametralladoras, como la fiable Browning M1919, estaban concebidas para un fuego de supresión que con su cadencia más pausada permitía el movimiento y el contraataque, un intercambio que sus soldados podían asimilar y contrarrestar con la disciplina aprendida. Sin embargo, la MG-42 no concedía esa oportunidad. Su torrente de proyectiles era tan denso y continuo que no dejaba intersticios. No ofrecía el respiro necesario para que un soldado evaluara la situación, reposicionara su arma o ejecutara un movimiento de flanqueo. Un avance bajo semejante fuego se sentía como correr directamente hacia una tormenta de granizo metálico. Cada ráfaga un recordatorio brutal de la futilidad del esfuerzo individual y colectivo. La Sierra de Hitler no solo infligía bajas, inmovilizaba, desmoralizaba y, en esencia, fracturaba la columna vertebral de cualquier asalto de infantería, obligando a los comandantes a reconsiderar cada paso en el campo de batalla. Desde la perspectiva de los comandantes aliados, la MG-42 trascendía la mera categoría de un arma. Se erigía como un factor táctico ineludible que exigía una revisión completa y urgente de sus planes de ataque y de su doctrina de infantería. Las órdenes de avance no podían ya limitarse a la maniobra. Debían ahora integrar un apoyo de artillería masivo, la coordinación de unidades de mortero con una precisión temporal y espacial nunca antes requerida, y el despliegue extensivo de pantallas de humo para proporcionar la mínima cobertura visual que permitiera cualquier movimiento. Un oficial aliado, frustrado por su impacto, comentó en un informe de poscombate, paráfrasis, que la presencia de una sola MG-42 bien posicionada podía detener, o al menos inmovilizar, a una compañía entera de infantería. La ventana de oportunidad para cualquier avance táctico se había reducido drásticamente, a menudo a solo unos escasos segundos entre ráfagas, si es que éstas concedían un respiro. Este impacto desproporcionado de un arma inicialmente percibida como una chapucería obligaba a una reevaluación fundamental de qué constituía realmente la superioridad tecnológica en el campo de batalla moderno. En una mañana brumosa en la campiña normanda, un capitán estadounidense, con el rostro endurecido por la frustración y la experiencia, observaba un punto fuerte alemán que había inmovilizado a su compañía durante horas. El incesante traqueteo de la cremallera era el único sonido que dominaba el ambiente, un recordatorio constante de su impotencia. La orden era clara, pero su ejecución compleja y peligrosa. Necesito humo, y lo quiero denso, cubriendo el flanco izquierdo de esa posición, gruñó, señalando un seto traicionero donde la ráfaga parecía más feroz. Los morteros, coordinados con el humo, 5 rondas de alto explosivo justo detrás de la ametralladora. Y rápido. En cuanto el humo sea efectivo y los morteros impacten, la primera escuadra avanzará por el flanco derecho. No esperen, tendrán una ventana y será mínima de no más de unos pocos segundos. Corran como demonios y pongan esas granadas en el nido de la bestia. Era una táctica desesperada. Un testimonio brutal de cómo la MG-42 había reescrito las reglas de cada enfrentamiento de infantería. La diferencia en la cadencia de fuego no era una abstracción teórica, era una cuestión de vida o muerte en el campo de batalla, redefiniendo las posibilidades tácticas. Mientras que la Browning M1919, la espina dorsal del fuego de apoyo aliado, podía entregar un respetable volumen de entre 500 y 600 disparos por minuto, la MG-42 alemana saturaba el aire con aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto. Esta disparidad, que podía significar más del doble de proyectiles por segundo impactando en un área definida,
alteraba fundamentalmente las matemáticas del asalto frontal. Un comandante no solo enfrentaba una mayor cantidad de fuego, se enfrentaba a una densidad que hacía imposible el avance sin una preparación abrumadora de fuego de apoyo. La zona de negación creada por una MG-42 bien emplazada y con un equipo entrenado era tal que las tácticas convencionales de fuego y movimiento se convertían en una apuesta suicida. La única opción era abrumar la posición con un apoyo de armas combinadas que superara la capacidad de supresión de la ametralladora, lo que exigía una planificación y recursos que antes se reservaban para objetivos de mayor envergadura. La brutal eficacia de la MG-42 fue reconocida en numerosos informes aliados de inteligencia y poscombate, a menudo con una mezcla de admiración forzada y exasperación palpable. Un relatorio aliado de poscombate, paráfrasis, resumía la situación sin ambajes, destacando su impacto desproporcionado. La MG-42 ha demostrado ser un arma de supresión tan formidable que una sola posición bien defendida puede detener el avance de una compañía entera, incluso con apoyo de armas pesadas, hasta que se logre una neutralización completa mediante artillería o flanqueo extremo. Esta conclusión no era una exageración retórica. Era la cruda realidad táctica que los aliados enfrentaban día tras día en cada sector del frente. La lección era clara para los estrategas. La superioridad numérica o incluso la calidad individual de las tropas no siempre garantizaban el éxito cuando se encontraban con un sistema de fuego tan denso y continuo. La Sierra de Hitler no era solo una ametralladora. Era un sistema táctico completo que exigía una respuesta sistemática y coordinada. Una redefinición de cómo se atacaban los puntos fuertes. Tras meses de encuentros brutales en frentes tan diversos como las estepas rusas, los setos de Normandía y los bosques de las Ardenas, la inicial mofa aliada hacia la ametralladora MG-42 se había transformado en una evaluación sobria y a menudo sombría. Los informes de poscombate de diversas unidades convergían en una misma conclusión. Lo que al principio se había descartado con condescendencia como una chapucería de producción en masa, se había revelado como un arma de asalto psicológico y táctico sin parangón. La cadencia ininterrumpida de su fuego, ese distintivo y aterrador sonido de sierra mecánica que se grababa en la psique del soldado, no solo causaba bajas físicas con una eficiencia brutal, destrozaba la moral, inmovilizaba avances enteros y forzaba una reevaluación fundamental de las tácticas de infantería. Los aliados comenzaron a comprender que no estaban luchando solo contra una pieza de metal construida con chapa estampada, sino contra un sistema de fuego que desafiaba sus propias concepciones de la guerra, donde la elegancia mecánica se había sacrificado deliberadamente en aras de una letalidad abrumadora. La amarga ironía de su burla inicial se manifestaba ahora en la cruda realidad de la impotencia en el campo de batalla, un recordatorio constante de que la apariencia podía ser engañosa. El análisis técnico de la MG-42 reveló una brillantez ingenieril que trascendía su estética espartana. Los expertos aliados, al desmontar y estudiar las armas capturadas, quedaron sorprendidos por la audacia y la eficacia de su diseño. El ingenioso mecanismo de rodillos que permitía una cadencia de aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto, en contraste directo con los 500-600 disparos por minuto de la Browning M1919, no era meramente una diferencia numérica. Era la clave de su capacidad para saturar áreas de avance a distancias tácticas, creando una zona de negación impenetrable. Pero la genialidad no residía solo en la velocidad del disparo.
sino en la capacidad de mantenerla. El sistema de cambio rápido de cañón, que un artillero entrenado podía ejecutar en pocos segundos, garantizaba una supresión casi continua. Esta combinación de alta cadencia y mantenimiento eficiente, lograda con métodos de producción como la chapa estampada, que reducían el tiempo de fabricación a aproximadamente la mitad en comparación con la MG-34, revelaba una comprensión profunda de la guerra industrial y del valor del volumen de fuego. Para el alto mando aliado, la MG-42 no era simplemente una ametralladora más, era un catalizador que exigía una revisión completa de la doctrina de infantería. La necesidad de abrumar sus posiciones con artillería masiva, morteros coordinados y pantallas de humo extensas se volvió una constante táctica, un tributo forzado a la eficacia de la sierra de Hitler. Los informes sugerían que la capacidad de una sola MG-42 para inmovilizar a una compañía entera de infantería, incluso con apoyo, obligaba a redefinir los parámetros de asalto. Finalizada la contienda, los expertos aliados se abocaron al estudio minucioso de las MG-42 capturadas. La mofa inicial, ya un eco distante, se había desvanecido por completo, reemplazada por una forzada admiración ante la brutal eficacia de la máquina. Bajo su apariencia tosca, desprovista de la sofisticación mecánica que solían valorar, se reveló una ingeniería de una astucia implacable. ¿Qué secretos ocultaba esta chapucería que había sembrado tanto terror? Descubrieron que el ingenioso mecanismo de rodillos, clave de su legendaria cadencia de aproximadamente 1.200 a 1.500 disparos por minuto, superaba drásticamente la capacidad de sus propias armas, como la Browning M1919, que ofrecía entre 500 y 600 disparos por minuto. Esta diferencia no era una mera estadística, era la esencia de su poder de supresión, capaz de saturar áreas de avance a distancias tácticas con una lluvia de plomo incesante. Pero la verdadera genialidad residía en la combinación de esta velocidad con un sistema de cambio rápido de cañón, que un artillero entrenado podía ejecutar en pocos segundos, permitiendo mantener un fuego supresor casi continuo, una proeza inalcanzable para la mayoría de sus contemporáneas y un factor decisivo en el combate. La eficiencia de la MG-42 no era un accidente de diseño, sino el fruto de una filosofía de producción revolucionaria que los aliados tardarían en comprender. Mientras sus propias fábricas se aferraban a métodos de mecanizado más complejos y costosos, los ingenieros alemanes habían abrazado masivamente la chapa estampada y la soldadura, técnicas industriales que drásticamente redujeron tanto el material como el tiempo de fabricación. Este enfoque pragmático, inicialmente despreciado como un signo de desesperación, se reveló como una genialidad logística. ¿Cómo era posible que un arma tan letal se produjera con tal celeridad? Los análisis comparativos demostraron que, mientras su predecesora, la MG-34, requería aproximadamente 49 kilogramos de acero y unas 150 horas de mano de obra por unidad, la MG-42 lograba su cometido con solo unos 27 kilogramos de acero y apenas 75 horas de trabajo. Esta reducción de casi la mitad en material y tiempo de producción no era una señal de debilidad, sino de una ingeniosa adaptación a las realidades de la guerra industrial, permitiendo la fabricación de miles de unidades en el tiempo que se habría tardado en producir una fracción de su equivalente más refinado, inundando el frente con una capacidad de fuego sin precedentes. Las lecciones extraídas de la MG-42 trascendieron el fragor de la batalla, influyendo profundamente en el desarrollo de futuras armas. La ironía era palpable. La misma chapucería, que había sido objeto de mofa, se convirtió en el modelo a seguir.
El concepto de una ametralladora universal, capaz de desempeñar múltiples roles, desde arma de apoyo ligero de infantería hasta montada en vehículos o como defensa antiaérea, se consolidó como el estándar global. ¿Cómo un diseño tan funcional pudo redefinir la doctrina armamentística mundial? Las naciones aliadas, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido, comenzaron a desarrollar sus propias ametralladoras de uso general, GPMG, por sus siglas en inglés, incorporando principios clave del diseño alemán. La influencia de la MG-42 es innegable en armas icónicas de la posguerra, como la M60 estadounidense o la FN MAG belga, que adoptaron la versatilidad, la facilidad de mantenimiento y en algunos casos mecanismos de cambio rápido de cañón similares. Incluso hoy, la MG-3 alemana, un descendiente directo de la MG-42 y con idéntica cadencia de fuego, continúa en servicio activo en numerosos ejércitos, perpetuando el inconfundible sonido de una sierra mecánica que, aunque adaptado y modernizado, sigue siendo un recordatorio de su origen. Las lecciones extraídas de la MG-42 trascendieron el fragor de la batalla, influyendo profundamente en el desarrollo de futuras armas. La ironía era palpable. La misma chapucería que había sido objeto de mofa se convirtió en el modelo a seguir. El concepto de una ametralladora universal capaz de desempeñar múltiples roles, desde arma de apoyo ligero de infantería hasta montada en vehículos o como defensa antiaérea, se consolidó como el estándar global. Pero, ¿cómo un diseño tan funcional pudo redefinir la doctrina armamentística mundial? Las naciones aliadas, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido, comenzaron a desarrollar sus propias ametralladoras de uso general, GPMG, por sus siglas en inglés, incorporando principios clave del diseño alemán. La influencia de la MG-42 es innegable en armas icónicas de la posguerra, como la M60 estadounidense o la FN MAG belga, que adoptaron la versatilidad, la facilidad de mantenimiento y, en algunos casos, mecanismos de cambio rápido de cañón similares. Incluso hoy, la MG-3 alemana, un descendiente directo de la MG-42 y con idéntica cadencia de fuego, continúa en servicio activo en numerosos ejércitos, perpetuando el inconfundible sonido de una sierra mecánica que, aunque adaptado y modernizado, sigue siendo un recordatorio de su origen. La ironía institucional se consumó. La chapucería alemana, que había sido objeto de burla, no solo había reescrito las reglas de la guerra de infantería, sino que se había transformado en el arquetipo a imitar. Un relatorio técnico, aliado de posguerra, paráfrasis, concluyó con una franqueza sorprendente. La MG-42 ha demostrado inequívocamente que la eficacia de un sistema de armas en el campo de batalla moderno no reside únicamente en la precisión del mecanizado individual o en la elegancia de su diseño, sino en su capacidad para integrar la producción en masa con una doctrina de fuego sostenido y abrumador. Esta profunda comprensión marcó un cambio paradigmático en la ingeniería militar, alejando el foco de la perfección artesanal hacia la eficiencia brutal y la adaptabilidad táctica. La historia de la MG-42 es, en última instancia, un recordatorio sombrío de que la verdadera innovación a menudo se disfraza de simplicidad y desafía las preconcepciones arraigadas. Los sistemas, y no el orgullo por una estética refinada, son los que, al final, deciden el curso y el resultado de los conflictos armados.